Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Un estudio que analizó 5 proyectos viales promovidos por el Estado peruano en las regiones de Loreto y Ucayali, en la Amazonía, encontró que las carreteras podrían favorecer el ingreso de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Además, el informe señala que estas vías permitirían a grupos armados de Colombia y Brasil ampliar su control en zonas específicas de ambas regiones de la selva peruana. Por otro lado, un estudio revela que Chile es el país con la mayor mortalidad de ballenas debido a colisiones con barcos a nivel mundial. Según la investigación, la ballena fin, la jorobada, la azul y la cei son las especies más amenazadas. En lo que va de 2025 se han registrado 2 cetáceos muertos por choques con barcos. En México, el asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, autoridad encargada de la administración de tierras comunitarias en Oaxaca, aumentó las alarmas entre los defensores en uno de los estados que atraviesa el tren interoceánico. Uno de los objetivos de las autoridades es conectar este proyecto con el Tren Maya, otra de las obras que también ha sido duramente cuestionada por su impacto ambiental. Comunidades denuncian amenazas y detenciones arbitrarias. Y aquí la noticia más importante. Más de 3.000 fotografías satelitales tomadas entre 2018 y 2024 revelan que la mayoría de los derrames de petróleo en el Golfo de México han quedado impunes. Monga Latam y Data Crítica se aliaron con científicos y pescadores para investigar la magnitud del problema, los impactos que generan estos incidentes y las estrategias que usan las empresas petroleras para evadir su responsabilidad. Para hablar de esta investigación, hoy está con nosotros Michelle Carrer, editora de temas de océanos en Monga Latam. Hola Michelle, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Richard, gracias nuevamente por la invitación. Michelle, la investigación cruza los datos de los especialistas sobre los meses que se detectaron derrames en el Golfo de México con los datos reportados oficialmente. Pero los números no cuadran, hay un desfase de casi el 60%. ¿Cómo se recoge esta información y por qué puede estar ocurriendo este desbalance, Michelle? Bueno, efectivamente, tal como comentas, lo que hicimos fue cruzar 2 bases de datos. Por un lado, tenemos la información que científicos de diferentes universidades, centros de investigación científica han venido recolectando, monitoreando los derrames en el Golfo de México desde hace ya varios años. Y entonces lo que hemos hecho es, por un lado, cruzar la información que estos científicos han levantado, principalmente a partir del análisis de más de 3.000 fotografías satelitales del Golfo de México, tomadas en un periodo de 6 años y medio, entre enero del 2018 y julio del 2024. Y esa información cruzarla con los reportes de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, ASEA. Y entonces, al cruzar esta información, lo que encontramos es que mientras los científicos detectaron derrames en 74 de los 79 meses que analizaron a partir de estas imágenes satelitales, la ASEA, por su parte, solo tiene reportados derrames en 30 meses. Es decir, no existen registros oficiales de derrames en 44 meses en los que los científicos sí observaron la presencia no natural de petróleo en el Golfo de México. Esa es la metodología que se usó en este caso y a partir de ahí son los hallazgos. Ahora, ¿por qué puede estar ocurriendo este desbalance? Pues sucede que cada vez que los investigadores identifican un derrame, envían un reporte a las autoridades. El problema es que cuando nosotros le preguntamos a la ASEA si ha recibido esos reportes, lo que nos indican es que no han sistematizado ningún reporte científico debido a que la ley no los considera como fuentes legítimas de información. Es decir, en México, por norma, solamente son las empresas las que son consideradas como fuentes legítimas de información a la hora de informar sobre la existencia de un derrame, ¿no? Entonces, si las empresas no dicen estoy teniendo un derrame, pues ese derrame no se reporta, no se sabe, no se registra, ¿no? Entonces,
ese hueco ahí es pues, probablemente la razón de este desbalance, de este desfase de las cifras. Pensamos tanto nosotros como los científicos que esa es como una de las razones principales. Michelle, y ahora, ¿cómo las empresas minimizan estos derrames? El reportaje pues toma también como ejemplo el caso de Ekbalam, que es considerado como el más grave documentado en los últimos años en México. Sí, ese es otro tema también que tiene que ver con este desbalance entre lo que encuentran los científicos y lo que reportan las autoridades, y es que cuando los pescadores, que también son una fuente importante de información que los científicos han considerado, puesto que los pescadores están en la zona, están en el territorio, pueden ir y tomar muestras, quiero decir, pruebas, ¿no? Fotografías, eh, recoger petróleo del agua, etcétera. Cuando los pescadores han denunciado los derrames con los que ellos se encuentran, muchas veces las empresas o las autoridades les dicen, minimizan en los eventos y les dicen que son chapopoteras. Chapopotera es como se le llama en México a las emanaciones naturales de petróleo, porque efectivamente, bueno, en el Golfo de México existen emanaciones naturales de petróleo y esa es la razón por la que también hay tanta extracción de petróleo, ¿no? Porque en la zona existe, digamos, hidrocarburo y por lo tanto también hay lugares en los que emana de manera natural. Bueno, pero el asunto es el siguiente, y es que los científicos, luego de llevar tantos años monitoreando el Golfo de México, ya han identificado cuáles son los sitios donde existen estas chapopoteras, y no solo eso, sino cómo se comportan estas chapopoteras. Y es que un derrame y una emanación natural se ve de manera muy diferente en las imágenes satelitales. Por un lado, se sabe exactamente dónde están las chapopoteras, ¿no? Se sabe dónde están identificados los sitios donde están estas emanaciones naturales. Pero además, cuando se ven las imágenes satelitales, una chapopotera se ve como si son como hilos de hidrocarburo que se desparraman, digamos, en el agua. Es como una forma de garra, ¿ok? En cambio, un derrame tiene un comportamiento, la mancha se ve de otra manera. Es una expansión muchísimo más grande y pues estas diferencias que ya los científicos han logrado identificar, ¿cierto? Pues los científicos con esa información pueden decir esto es una emanación natural efectivamente o no, esto no se comporta como una emanación natural, y además que en muchos casos estas supuestas emanaciones naturales, según dicen las empresas, no están muy alejados de los sitios donde se sabe que existen las chapopoteras, ¿no? Una chapopotera no se desplaza tanto, son unos pocos kilómetros que alcanza esa emanación natural de hidrocarburo, mientras que los derrames tienen un alcance mucho mayor, ¿no? Entonces, con todas esas variables han podido distinguir bien cuándo estamos hablando de una emanación natural, cuando no estamos hablando de una emanación natural. Y por lo tanto, todos los datos recogidos en esta investigación, estas manchas de petróleo que los científicos vieron en los 74 meses, corresponden a derrames de petróleo y no a emanaciones naturales. De hecho, como bien tú decías, el ejemplo de Ekbalam en 2023, Ekbalam es uno de los derrames reportados más grandes que ha tenido México en los últimos tiempos. En un inicio fue identificado por las empresas. Las empresas dijeron que era una chapopotera, que era una emanación natural. Y lógicamente, a medida que el derrame fue tomando mayores dimensiones, ya esa versión se cayó. No pudieron mantener, digamos, esa versión y pues hubo que aceptar que efectivamente era un derrame, ¿no? Entonces, lo que pasó con Ekbalam también para los pescadores es muestra de que esa idea de minimizar los derrames diciendo que son chapopoteras también es un comportamiento sistemático, ¿no?
Michelle, sobre los derrames que sí están registrados oficialmente como derrames, ¿se han adelantado procesos sancionatorios o qué tan grave es el grado de impunidad? Bueno, aquí también hay impunidad. Lo que identificamos es que entre enero del 2018 y julio del 2024 se iniciaron 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo, pero en menos de la mitad de los casos, solo en 21 procesos, se establecieron sanciones con multa. Y eso no es todo, porque solo 8 de ellas han sido pagadas hasta ahora. Por último, Michelle, el Golfo de México pues es un área importantísima, como bien lo decías, para la economía de los pescadores locales que también llevan tiempo denunciando estos derrames. Pero a nivel ambiental, ¿qué tan importante es esta área y cuáles son los impactos de los derrames? El Golfo tiene un valor ecosistémico muy grande porque además de mantener especies de pesca como la sierra, el róbalo, el atún o el huachinango, que son especies que son la base de la economía de más de 80.000 familias pescadoras en el Golfo. Este lugar también es hábitat de varias especies marinas amenazadas de extinción, entre ellas especies de tiburones, como el tiburón ballena incluso, o tortugas marinas como la lora y la laúd. Entonces, sí, efectivamente el Golfo de México es un lugar muy importante a nivel ambiental, ecosistémico en México y en América Latina. Recuerden que el reportaje completo lo encuentran en Mongabay Latam. Muchas gracias por acompañarnos, Michelle, y por este resumen. Gracias a ti, Richard. Y cerramos con una noticia positiva para el periodismo ambiental. Después de más de 8 años de trabajo, con más de 90 periodistas y al menos 60 medios en 15 países de América Latina, lanzamos la Red Puma, Periodistas Unidos por el Medio Ambiente, una iniciativa para seguir investigando y contando las historias ambientales más importantes de la región. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.